vida cotidiana. No, el actual concepto que se nos quiere imponer y que se promueve como única alternativa para la cultura y el arte es aquel que la considera exclusivamente como una mercancía. El arte y la cultura han sufrido una transformación al dejar de ser considerados como derechos democráticos de las naciones para la construcción de identidad nacional y el desarrollo intelectual de su población. Se los ha convertido exclusivamente en un negocio con el cual se difunden la banalidad y lo vacuo que promueven los países dominantes para perpetuar una sociedad desigual y opresiva. Esta concepción mercantil se ciña a lo estipulado en el capítulo de políticas de competencia del TLC con Estados Unidos, donde se la equipara con cualquier otra mercancía, siendo por lo tanto sujeto de impuestos de renta, de IVA y gravámenes por movimientos financieros en general. Esta premisa del TLC y otras, como la de propiedad intelectual, exigen que se adecúe la legislación nacional en beneficio de las industrias culturales de Estados Unidos. El nuevo tratamiento para el manejo de la cultura está enmarcado en los estudios promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, llamados Economía Naranja, donde se la concibe exclusivamente como una mercancía que debe producir ganancias inmediatas, so pena de perecer. En el Congreso ya ha sido aprobada en tercer debate una ley con el mismo nombre. Con ella todo el sector quedará sometido a los designios de los gravámenes de las grandes empresas del entretenimiento, mientras al arte y a la cultura nacionales sobrevivirán en las condiciones más precarias o desaparecerán definitivamente. La legislación del sector no puede ser enmarcada en los tratados comerciales y ellos deben contener la cláusula de excepción cultural aplicada en otros países como Canadá y Francia. La problemática de la cultura no es un tema aislado de aquella nacional. Esta tiene una relación directa con la economía y con las políticas sociales impulsadas por el gobierno, bajo recomendación de los organismos internacionales que rigen las estrategias mundiales tendientes a favorecer a los grandes grupos financieros y a defender la producción en sus propios países. Nuestros problemas son un reflejo en nuestro campo de lo mismo que se aplica como recetario para toda la nación, mientras se recetan estímulos a las empresas culturales extranjeras y se firman tratados de libre comercio tendientes a favorecer, a subvencionar y favorecer fiscalmente a las transnacionales del espectáculo, se le retiran los apoyos al pequeño empresario nacional y a los trabajadores culturales independientes. En Colombia, el presupuesto del ramo es solo un 0.2%, con lo cual es imposible desarrollar políticas que estimulen el sector o cubran sus requerimientos mínimos. En el 2016, el presupuesto del Ministerio de Cultura fue de apenas 391.000 millones de pesos. Aclaro que además tuvo una reducción extra del 14% posteriormente. Para el 2017, el presupuesto cultural representará solo el 0.16% y será de 342.000 millones de pesos con una reducción de 11%, casi 50.000 millones de pesos. A los pocos recursos que aporta directamente el Estado en el presupuesto se suman otros obtenidos por impuestos parafiscales, como el 10% a la boletería superior a los 80.000 pesos en espectáculos o del 4% sobre telefonía celular. De este último, un 10% va directo a las bibliotecas públicas y el 90% restante se distribuye 87.5% para el deporte y la cultura le queda escasamente el 12.5%. La política con que se usan estos recursos se basa exclusivamente en los llamados estímulos, los cuales son de poca cuantía y cubren un porcentaje mínimo de artistas a los cuales ponen a luchar entre sí. Para colmo, los llamados estímulos están siendo reducidos. Por dar unos ejemplos, para las salas concertadas cada vez se destinan menos recursos y se propone ir acabando con el sistema. Y en el ramo audiovisual, en el 2012, la Ley de Filmación Colombia asignaba 25.000 millones para estimular la cinematografía nacional, mientras este año esos estímulos se han visto reducidos a 19.570 millones, sin incluir el detrimento del 6.5% de la inflación. No estamos diciendo que estos pocos estímulos deban desaparecer, al contrario,
Deben aumentarse y deben destinarse a los productores y artistas nacionales, sin ser la única política estatal para resolver el problema. Los ya de por sí limitados recursos que deberían destinarse a los colombianos se le otorgan a las grandes productoras internacionales. En el cine sus películas se clasifican como nacionales, sujetas por lo tanto a recibir dineros estatales cuando cuentan solo con un director o un actor principal o secundario o 2 técnicos colombianos. En la Ley de Artes Escénicas y Espectáculos